Vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Hay una fuerza poderosa, casi siempre pasada por alto, que ha moldeado la historia de la humanidad de formas que ni nos imaginamos. Y para entenderla, vamos a seguir las ideas de William H. McNeill, porque lo que él descubrió, bueno, digamos que cambia las reglas del juego. A ver, empecemos con una de esas preguntas que te dejan pensando. ¿Cómo es posible, como un puñado de, menos de 600 españoles liderados por Hernán Cortés, pudo conquistar un imperio de millones de personas? El imperio azteca era inmenso, poderoso, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Bueno, seguro ya hemos escuchado las explicaciones de siempre, ¿no? Que si los veían como dioses. Sí, pero esa idea se les pasó bastante rápido. ¿Y las armas? Claro, tenían arcabuces, cañones, pero eran súper lentos de recargar, muy imprecisos. Los caballos, sí, asustaban al principio, pero no eran tanques de guerra. La estrategia de Cortés de aliarse con pueblos enemigos de los aztecas fue brillante, sin duda, pero aún así no alcanza para explicar la velocidad y la escala del colapso. Falta algo. Hay una pieza clave del rompecabezas que no estamos viendo. Y es justo aquí, en esta primera parte, donde vamos a encontrar esa pieza que falta. Prepárense para conocer al verdadero conquistador, uno que era completamente invisible. Para entenderlo bien, tenemos que viajar en el tiempo a un momento clave. Imaginen la escena. Cortés y sus hombres han sido derrotados, expulsados de la gran capital azteca, Tenochtitlán. Están huyendo, heridos, superados en número. Sinceramente, su situación era desesperada. Todo parecía perdido para ellos. Pero entonces algo pasó. Mientras los españoles intentaban recuperarse, lamiendo sus heridas, llegó un nuevo, digamos, un aliado que nadie vio venir. Silencioso, invisible y muchísimo más mortal que cualquier espada o cañón. Y ese aliado era la viruela. Una enfermedad que en Europa ya era vieja conocida, llevaban siglos conviviendo con ella, así que muchos tenían defensas, cierta inmunidad. Pero aquí, en las Américas, era algo completamente nuevo, un enemigo para el que nadie, absolutamente nadie, estaba preparado. El resultado fue una catástrofe. Es difícil hasta de imaginar. Sin ningún tipo de defensa en sus cuerpos, se calcula que murió hasta un tercio de la población. Piensen en el caos, el pánico, una sociedad entera cayendo a pedazos en solo unos meses. Pero ojo, el impacto no fue solo la muerte de millones. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Hablemos del golpe psicológico, del golpe espiritual. A ver, pongámonos en el lugar de los aztecas por un momento. Hay una plaga terrible que está matando a tu gente, a tus hijos, tus vecinos, tus sacerdotes, tus guerreros, se los lleva a todos. Pero los extranjeros, los invasores, a ellos no les pasa nada. Están perfectamente sanos. ¿Qué explicación le das a eso? Es un misterio absoluto. La única explicación posible, desde su cosmovisión, era sobrenatural. Y aquí, la cita de McNeill es perfecta. Semejante parcialidad solo podía explicarse de forma sobrenatural. O sea, para ellos era obvio, era una señal divina. No había duda de qué Dios era el más poderoso y de qué lado estaba. Vamos a desglosarlo. Por un lado, tienes a tus dioses, los de siempre, los que te han protegido por generaciones, y de repente parecen completamente impotentes. No hacen nada. Y por el otro lado está el Dios de estos recién llegados, un Dios que parece proteger a su gente de esta misma plaga mortal. ¿Qué haces? Toda tu estructura de creencias, todo tu mundo espiritual, empieza a temblar y a caerse a pedazos. Entonces, este es el punto clave, la idea central. La viruela hizo mucho más que matar soldados. Lo que hizo fue quebrarles el espíritu, destruir su moral, su fe. Una vez ganada la guerra espiritual, la conquista militar fue casi una consecuencia. Y de repente, la conversión masiva al cristianismo y la rendición ya no parecen tan difíciles de entender, ¿cierto? Ok, esto nos abre una puerta mucho más grande. Si esto fue pero tan decisivo en América, ¿no habrá pasado en otros momentos de la historia? ¿Es este un patrón que se repite? Y si es así,
¿por qué los libros de historia no hablan más de esto? Porque es como un punto ciego. A ver, no es que los historiadores no supieran de las epidemias. Claro que sí, todo el mundo conoce la peste negra en Europa o las epidemias de cólera. Pero el tema es cómo las veían. Las trataban como accidentes, como desastres naturales que interrumpían la historia de verdad, la de las guerras y los reyes, pero no como un motor de la historia en sí mismo. ¿Y por qué esa forma de pensar? Pues por varias razones. Una es que leían los relatos antiguos de plagas y pensaban, seguro están exagerando. Dos, y esta es la más importante, no entendían la diferencia brutal que existe entre una epidemia en una población que ya ha tenido contacto con la enfermedad y una que la enfrenta por primera vez, una población virgen. Y por último, a los historiadores siempre les ha gustado más enfocarse en lo que las personas hacen a propósito. Las decisiones, las batallas, la política, las enfermedades parecían, simple y llana mala suerte, algo fuera de nuestro control. Para poder ver el patrón, lo que necesitamos es cambiar de lentes, cambiar la perspectiva. Y aquí McNeil nos da una herramienta genial. Empezar a ver la historia no solo como una cosa de humanos, sino como parte de la ecología. Empecemos con una idea, macroparasitismo. Suena complicado, pero no lo es. Imagínense un león cazando una cebra. Es un depredador grande comiéndose a su presa. Pues bien, McNeil dice que los humanos hacemos lo mismo. Un ejército que conquista un territorio y le exige tributos a la gente, eso también es macroparasitismo. Somos depredadores de nuestra propia especie. Y si hay macro, pues también hay micro, el microparasitismo. Y estos son los depredadores que no vemos, los virus, las bacterias, organismos pequeñitos que viven de nosotros, que se alimentan de nuestros tejidos. Una enfermedad infecciosa, vista de esta forma, es solo otra clase de depredación. O sea que, como especie, vivimos atrapados entre los depredadores grandes y los depredadores microscópicos. Ahora, esto es fascinante. Hay como una especie de baile evolutivo entre nosotros y estos microparásitos. Piénsenlo, a un virus no le conviene matar a su huésped demasiado rápido, porque si lo hace, se extingue con él. Así que con el paso de los siglos, de los milenios, se llega a una especie de acuerdo, de equilibrio. El virus y el huésped se adaptan el uno al otro y la enfermedad se vuelve menos mortal. Y esto explica una diferencia fundamental. Fíjense. Las enfermedades que se contagian de persona a persona, como la viruela, con el tiempo se convierten en enfermedades de la niñez en las poblaciones que ya las conocen. Son molestas, pero no tan mortales. Pero cuando esas mismas enfermedades llegan a una población completamente nueva, son una bomba, sobre todo para los adultos. En cambio, otras enfermedades como la malaria o la peste, que necesitan un intermediario, un mosquito o una pulga, no tienen esa misma presión para hacerse más buenas con nosotros. Por eso pueden seguir siendo súper virulentas por siempre. Y con todo esto, volvemos al punto de partida. Las grandes civilizaciones de Europa, Asia y África, con sus ciudades llenas de gente, sus rutas comerciales, viviendo pegados a sus animales domesticados, fueron, por miles de años, el caldo de cultivo perfecto para un montón de enfermedades. Y en ese proceso, no solo desarrollaron defensas en sus cuerpos, sino que acumularon, sin saberlo, todo un arsenal de microbios con los que ya habían aprendido a coexistir. La gran conclusión de todo esto es que la historia es mucho más que solo la historia de las personas. No basta con estudiar a los generales, a los políticos o las grandes ideas. Para entender de verdad de dónde venimos, tenemos que aceptar que somos parte de un inmenso sistema ecológico. Y en ese sistema, muchas veces los verdaderos protagonistas son los que no podemos ver. Y con esto cerramos, pero les dejo una pregunta para que se queden pensando. ¿Qué pasa si aplicamos esta idea a otros momentos clave de la historia? La caída del Imperio Romano, la expansión de los mongoles, el colonialismo europeo. ¿Cómo cambian esos eventos si dejamos de verlos solo como un choque de ejércitos y los vemos, también, como un choque brutal entre distintos conjuntos de enfermedades? Piénsenlo, la respuesta quizá nos obliga a reescribir todo lo que creíamos saber de la historia.